Y bueno, Lucas empieza inicialmente, ese es por cierto el disco debut de Lucas. Ellos empiezan inicialmente con una banda llamada Fox, que hacía más que todo covers, hacían música, covers de Metallica en particular, y ya estaban en ese entonces Grillo Villegas, los hermanos Jofré, Martín y Juan Pablo, y Rodo Ortiz, ¿no? Y luego ya se va Juan Pablo y consiguen la presentación de Christian Kraus, ¿no? Que viene a ser vocalista de Lucas. Y ellos participaron en el circuito, ¿no? de los bares y tocadas acá en La Paz. Es una banda paceña. Y participan en lo que era un festival de música organizado, donde como premio final la banda ganadora de este festival, de este certamen, iba a poder grabar un EP de 4 canciones con Discolandia. Y bueno, ganan los Lucas, pero Discolandia les gustó tanto la propuesta que no, tiene que hacer un long play, un álbum completo, no solo un álbum chiquito, un video pequeño, un EP, sino un long play. Y ahí es donde los Lucas, en básicamente 6 o 7 días, completan las 4 canciones para llegar a las 10 que están a las 9 que están en este disco debut, ¿no? Que ya contiene, por ejemplo, 2 años, Escrúpula, ¿no? Canciones muy importantes y muy famosas. Pero este disco, como fue producido un poco a la rápida, por ahí el sonido es bueno, son canciones clásicas ciertamente, ¿no? De la música boliviana, pero la producción no es tan buena. Ya para el segundo disco, por el éxito, ¿no? Que les valió en este primer disco homónimo Lucas, ya graban el segundo disco A Casa, y ese sí ya les vale el estrellato total, ¿no? De las 11 canciones que están en La Casa, me parece que 10 o creo que casi las 11 llegaron al número 1 de las radios en su momento, estamos hablando del año 94. Y bueno, explota la fama de Lucas y hacen giras por todo el país. Y también es un momento clave, no solo en la música boliviana, sino en la música latinoamericana, ¿no? Porque ya fines de los 80, principios de los 90, con bandas como Soda Stereo, Café Tacuba en México, Aterciopelados en Colombia, sí hay toda una movida a nivel Latinoamérica, ¿no? Del rock en nuestro idioma, ¿no? Y ahí es donde justamente entra Lucas, incluso llega Maná, por ejemplo, y Lucas hacen el teloneros de Maná. Y bueno, básicamente les roban el show a los Maná, ¿no? Que en ese momento estaban en su punto más alto con los discos donde fueran los niños, ¿no? Y básicamente la gente gritaba Lucas no querían que se bajen del escenario. Maná cuenta una anécdota que Maná, bueno, los productores del concierto tuvieron que cortarles la luz a los Lucas, ¿no? Para que bajen del escenario y pueda subir Maná, ¿no? Entonces realmente era un momento muy especial para este grupo paceño. Y bueno, luego lastimosamente, escuchemos un poco, por favor, un éxito tal. Es un paceño, ¿no? Clásico. Todos sus sueños se forman en alas, pero la gente la quiere enjaular. Pensamos que no sabe nada y cuando deciden tienen que cantar. Felicidad, decida su vida, será que ella se va a acostumbrar. Y quizás no vale nada. Bueno, uno dirá, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con Lucas? Éxito rotundo en entrevistas, luego los chicos de Grillo Villegas, el mismo Kraus cuentan, ¿no? Que la gente los seguía por todos lados. Si llegaban a Santa Cruz, los fanáticos delante del hotel, era una locura en realidad, ¿no? Y estaba en su punto más alto tal vez, pero bueno, como suele pasar con esas bandas cuando llega un éxito tan rápido, tan repentino, empezaron diferencias creativas, personales, si bien ellos se conocían desde chavos, desde niños, desde el colegio en realidad, pues ellos fricciones en el grupo, ¿no? Y en particular el vocalista Christian Kraus, ya en esas alturas cuando sale de la casa ya tenía 25 años, ya estaba casado, tenía hijos. Entonces para él era muy complicado irse de gira, ¿no? Porque uno se imaginará la banda más exitosa de la historia de la música de Bolivia para mí, ¿no? Y bueno, había muchas cosas que podían pasar en la gira, ¿no? Entonces él se sentía comprometido con su familia, ya le estaba generando problemas familiares, y él decide básicamente abandonar la banda. No, que era demasiado el éxito, medio que no pudo lidiar con eso. Luego en entrevistas años después dice, ¿no? Que bueno, es uno de los más grandes arrepentimientos de su vida, ¿no? Haber abandonado la banda, pero lo que él hace es básicamente no solo deja la banda, sino que deja el país. Él tenía un trasfondo familiar alemán, ¿no? Y se va a Alemania. Se va de un día para otro, básicamente abandona la banda. En Alemania llega, bueno, él luego cuenta, ¿no?
obviamente nadie ya conocía a Lucas y empieza a trabajar como courier para correos, trabaja de obrero, con albañil en un tiempo, ese hace trabajos, ¿no? Diarios, como jornalero en parte, mientras que acá en Bolivia todos dicen, no, está Kraus, queremos ver miles de personas que llegan a conciertos con él en la voz, ¿no? Entonces, y así básicamente acaba esa fase de Lucas. Los tres que quedaron, ¿no? Martín Jofré, Grillo Villegas y Rodo Ortiz. Luego continúa la gira de la casa, ya sin Kraus. Pues hay un disco también que se llama La Casa en Vivo, ¿no? Que básicamente acaba de teatro al aire libre, pero ya sin el vocal Kraus, ¿no? Pero, y bueno, sigue la ruptura de Lucas, finalmente se separa de esto, queda siendo su último disco, increíblemente, ¿no? Y por eso este conversatorio lo hemos denominado hasta cierto punto, ¿qué es mejor, no? Desaparecer o desvanecerse lentamente. Y en el caso de Lucas es interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de artistas de culto o artistas muy famosos que por ahí han tenido su carrera musical antes de tiempo, qué sé yo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, artistas que han muerto, Kurt Cobain con Nirvana, por ejemplo, ¿no? Uno dice, hasta cierto punto tal vez ha sido mejor para ellos, para la fama de estos artistas o de estos grupos, que esta persona haya muerto o se haya separado del grupo antes de tiempo, ¿no? Porque eso como que han dejado dos discos increíbles, tal vez es mejor eso, ¿no? Pero también hay personas que dicen que es un poco trágico lo que pasó con Lucas para la música boliviana, ¿no? Porque hasta cierto punto, como mencionaba antes, ¿no? Con esa explosión de la música latina, del rock latino que había a principios de los 90, Lucas justamente estaba en ese punto donde no había interés de la Warner Music mexicana, ¿no? Es decir, un sello gigantesco, Warner Music a nivel internacional, tenía interés de llevarlos a los Lucas a México para que graben show de Jackie, ¿no? Un programa infantil de esa época y tocaron esta canción, ¿no? I Wanna Feel So High, de que se siente tan drogado en realidad, ¿no? Entonces es muy chistoso los niños ahí cantando esa canción, ¿no? Entonces sí, y aparte también otra cosa que tal vez no muchos han notado en la tapa de la casa, esa parte de la cosa de marihuana que sí, por ahí se la puede ver en la tienda simple. Si ven las dos S de Lucas, son dos espermatozoides. ¿No? Entonces es una cosa también medio escondida y dos, bueno, espermatozoides o, bueno, penes, ¿no? Entonces hay algo ahí que, bueno, es bastante, bueno, para esa época bastante controversial si uno se fija en eso, ¿no? Y es el disco más vendido, como decía, el disco más vendido de música paseña, tal vez, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, qué bien que estén acá, conociendo un poco lo que se ha hecho en el rock boliviano y en esta noche tan especial. Bueno, realmente todo lo que dijo nuestro compañero es muy real, muchas cosas se conocen de este disco, pero es muy importante, creo, hacer notar de que con Lucas se empieza el camino del reggae en Bolivia, y eso es algo fundamental, ¿no? Ellos son los primeros que se empiezan a fijar en este ritmo que viene de Jamaica, y que empezó a traer muchísima fuerza por Inglaterra, por ser justamente Jamaica un país ¿no? que era de la colonia inglesa. Entonces el fenómeno del reggae despunta con Marley en los 70s, que es en realidad la década de oro del reggae, en que se empieza a internacionalizar, pega muy fuerte en Inglaterra y por supuesto, como siempre, los argentinos son los primeros que empiezan a agarrar esto, pero por supuesto muchos años después, ¿no? Entonces es justamente en Argentina que a mediados de los 80 llega el famoso Luca Prodan, cantante de Sumo, que termina de Inglaterra en Argentina y explota este movimiento tan interesante, ¿no? Con bandas como Decadentes, como Sumo, como Pericos, como los fabulosos Cadillacs, que empiezan justamente a desarrollar este reggae y este ska en Argentina. Y nos llega de rebote justamente a Bolivia, porque siempre hemos estado conectados con lo que está pasando en la Argentina, y es así que los chicos tienen en ese momento la oportunidad de viajar a la Argentina y traerse justamente estos discos. Aquí el reggae no existía, o sea, si ponían un poquito de reggae pasaba muy desapercibido porque era prácticamente como pop, ¿no? Entonces ese es un momento muy importante para lo que pasa en Bolivia, y para colmo tenemos un efecto muy parecido al de Luca Prodan, porque llega al país otro loco
que fumaba hierba y que escuchaba Marley desde los 7 años, que se llama Cristian Kraus. Entonces Cristian termina cayendo en Bolivia igual de una manera totalmente fortuita, porque según me han contado, vino como de vacaciones y se termina quedando en el país, ¿no? Se termina quedando en el país y se trae en su bolsa todo el conocimiento y toda la onda del reggae, porque los chicos no tenían la más mínima idea de hacer reggae. Cristian es el que trae la onda y quien le dice a Rodo, esto es el one step, así se toca la batería, chicos, escuchen Aswad, escuchen Black Uhuru, escuchen Maxi Priest, y los chicos se quedan locos porque además Cristian cantaba con un alma negra impresionante. Sí, es el mejor vocalista, yo creo, de la historia del rock boliviano, ¿no? Y por eso, justamente, el momento en que contabas que Cristian abandona el país, puta, los Lucas estaban en su mejor momento y no sabían qué hacer para conseguir un cantante de esa talla en este país, que definitivamente no había, ¿no? Gente como yo, obviamente yo me puse al frente, ¿no? Pero fue dificilísimo. Encontrar un reemplazo para Kraus en ese momento era complicado. Incluso yo recuerdo que existió el rumor de que los chicos estaban pensando ir a la Argentina a buscar a alguien, estaban desesperados, no sabían qué hacer. Y finalmente se toma una decisión salomónica, ¿no? Somos una familia, no hay quien pueda entrar a reemplazar a este cuate, tenemos que quedarnos nomás nosotros. Tú cantas un poquito, yo canto un poquito y nos vamos a quedar así. Que obviamente se sentía una falencia tremenda. O sea, yo estuve justamente en esa presentación en el Teatro al Aire Libre, en que se graba en la casa en vivo, y por supuesto se había ido la magia del reggae, se había ido el alma negra que era Cristian Kraus, ¿no? Así que prácticamente los Lucas lo sabían, estaban heridos de muerte. Estaban heridos de muerte al haber perdido a tremendo cantante, ¿no? Entonces esa es una cosa muy importante. Obviamente el primer disco trae simplemente dos reggaes, porque como tú lo explicaste perfectamente, fue un concurso, fue una cosa muy rápida. Un cover de Marley, tuvieron que terminar el disco con 2 canciones de Grillo que son casi como canción latinoamericana, porque a él le encantaba Silvio Rodríguez. Es una locura este disco porque trae 2 baladas que están en esa onda y simplemente 2 reggaes, ¿no? Cosmic, que es un cover de Ziggy Marley, y No Puedes Evitar. Son los 2 únicos, pero como les digo, se había empezado con el reggae en el país. Eso es algo importantísimo, porque finalmente yo con Lapsus iba a continuar el camino que había abierto Lucas. El asunto es que esa época el socavón era una locura. Esta era una banda que llenaba el socavón, que la gente se quedaba haciendo fila 1 cuadra hasta los anticuchos para poder entrar a sus presentaciones. Y además la banda tenía una magia y una mística impresionante en vivo, ¿no? Marley le salía increíble, y es así que en esa transición entre este disco y en la casa, obviamente los chicos se dan cuenta que el reggae está funcionando y que está empezando a pegar en Bolivia, otra cosa importantísima, ¿no? Entonces este disco ya tiene mucho más reggae. No es totalmente de reggae, por eso es que mucha gente, por ejemplo, me termina comentando, o yo me terminé dando cuenta, porque yo pensaba que este es el inicio del reggae en Bolivia, ¿no? Pero mucha gente termina diciéndome y corrigiéndome en que Umar Mas es realmente el primer disco de reggae en Bolivia. Yo decía, pero ¿por qué es el primer disco de reggae en Bolivia? Pero no, porque este disco trae rock, trae balada, trae funk y trae reggae. Obviamente más que 5 o 6 rolas. En cambio Lapsus es el primer disco completo de reggae. Y ahí sí ya la terminamos de armar bien clara, ¿no? Y pues bueno, fue así la historia, chicos, como nos cuenta. El éxito fue avasallador. La banda era una bomba. Pero un tema muy importante que me gustaría tocar, y que yo no me canso de hablar esto en todas las entrevistas, es que esta banda estaba totalmente lista para impactar en los mercados internacionales. Y fue tal vez para Bolivia el primer momento fundamental que tenemos de tener una banda realmente de exportación, ¿no? La banda tenía el look, la capacidad, el talento, la mística, las canciones, ¿no? Y esto todos componían, ¿no? O sea, el Grillo componía, Jorge componía todos, o sea, ¿no? Exactamente, o sea que
fue realmente un momento fundamental en lo que ha pasado con la música en Bolivia, que lastimosamente yo creo que es un momento que lo hemos desperdiciado, por lo que siempre digo, ¿no? Faltó un productor, faltó ese toque final que necesitan los discos. Como a mí me gusta decir, es como en las casas, la obra fina en que ya se pone en la puerta el timbre, el color, etcétera, es lo que prácticamente el aporte de un productor, ¿no? Que nos está costando hasta el día de hoy entender en Bolivia y a las bandas bolivianas de que es algo que nos ha perjudicado mucho. Y ese poquito, esa puntita que le falta, que es lo mismo que le faltó al Umar March de Lapsus, que es también un disco muy bien logrado, yo creo que es un factor fundamental que ha hecho de que este grupo no pueda impactar, porque esta banda, solo imagínense con un pequeño ejemplo, ¿no? Que no es una cosa muy disparada, que un Santolaya se hubiera hecho cargo en este disco, olvídenlo, muchachos. Esto quedaba para incursionar en mercados internacionales, Argentina, México, todo Sudamérica, y la historia hubiera sido otra. Y también para Bolivia hubiera sido otra, porque hubiéramos empezado a disparar discos mejor producidos y hoy tendríamos una presencia en los mercados internacionales, que cosa con muchísima pena, me da pena decirlo, no existe hoy en el campo internacional. El pop rock, no es cada marca existirá, estamos hablando de pop rock. Yo vivo 15 años en México, donde se juegan las ligas mayores y Bolivia no existe. O sea que es realmente, a mí me da muchísima pena que en este disco no se haya hecho ese pequeño esfuerzo que tal vez hubiera cambiado la historia del rock. Un aplauso, por favor, Mauricio Torres. Sí, como bien dice Mauricio, no fue un momento clave tal vez en mediados de los 90, ¿no? Para el rock boliviano, bueno, ciertamente luego hubo otras bandas, ¿no? Paralelamente a lo de Lucas también está lo de Coda 3, lógicamente, que luego viene a ser Octavia. Todos sabemos de la carrera solista de Grillo, ¿no? Lo que pasó con él posterior a la separación de Lucas, obviamente una carrera solista también muy importante para todo lo que es el rock y la música boliviana. Entonces, bueno, tal vez también cosas salieron de ahí, ¿no? Que son importantes también, pero como bien dice Mauricio, ¿no? Ciertamente lástima que haya acabado así, que entonces en este caso particular creo que sí se puede decir que hubiera sido mejor que Lucas tal vez se quede y se desvanezca lentamente a que desaparezca de un día para otro. Sí, hay una cosa más, una última cosa interesantísima. Lucas nos pasó la posta del reggae, ¿no? Ellos pararon con el reggae y posiblemente algo interesantísimo que cuentas también es que en ese momento que se separan, esto de la moda del reggae también, todo eso a veces es un poco pasajero. Claro. Y yo personalmente creo que si Lucas hubiera continuado, no hubiera continuado con el reggae. No hubiera continuado con el reggae. Es muy posible que hubiera sido como Llegas y se hubiera seguido llamando Lucas. Date cuenta qué cosa más interesante, porque finalmente el compositor en potencia es gringo, ¿no? Y él estaba un poco queriendo ir por ese camino. Pero una cosa interesantísima es que nos pasaron la posta. Y Lapsus sí fue reggae de verdad. Y por eso yo sigo aquí haciendo reggae en Bolivia con mi banda que se llama Umar March. Y todo empezó viendo a Lucas en el socavón, porque el primer día que yo los vi a Lucas dije, esto es lo mío y el reggae es lo mío, ¿no? Y otra cosa interesantísima es que incluso con los chicos, el reggae no ha sido tan fundamental, porque hasta Kraus ha hecho un grupo de rock, cuando él debería haber sido hasta hoy la bandera del reggae en Bolivia, ¿no? Es algo muy interesante que apenas yo algún día me encuentre con Cristian ahora que llegue, se lo voy a preguntar y le voy a decir, hermano, ¿qué pasó? O sea, si tú has traído el reggae a Bolivia, tú les has enseñado a los chicos a tocar reggae, ¿por qué tú no has traído el reggae, güey? ¿No? Es una pregunta muy interesante para Cristian, y más bien Rodo fue el que tomó más el reggae, Martín igual dejó, Grillo igual, y el reggae ahí se quedó, ¿no? Y que prácticamente los que seguimos fuimos nosotros, pero a partir de toda esta pequeña historia tenemos hoy en día en Bolivia un lindo movimiento de reggae, muchísimas bandas, muchísima juventud,
haciendo reggae, y pues así empezaron los Y cosas. bueno, así escucharemos la canción que yo les decía hace un momento, que precisamente no es una canción de reggae, pero es mi favorita de este disco y es un clásico, lógicamente, del rock boliviano, por favor.